Hola, bienvenidos al foro desde el más allá. Nuevamente los saluda Alejandro López Matus, Gerardo Lavalle y César Terol. En esta ocasión damos continuidad al tema de registros akáshicos con Vicky Telles, que ya ha estado con nosotros, es amiga de los foros, y en esta ocasión nos regala parte de la experiencia que ella tuvo al iniciarse en esta disciplina de la lectura de los registros akáshicos. Entonces, le cedemos el micrófono. Vicky, bienvenida nuevamente, como siempre. Tus charlas son muy amenas y muy productivas. Adelante. Gracias, chicos. Buenas tardes a todo el público. Y bueno, pues continuamos con esta segunda parte en donde quedé compartir mi experiencia personal, cómo fue que yo inicié a la lectura de los registros. Y bueno, pues a mí me tocó un entrenamiento, por decirlo así, a través de un tutor eh, eh, que lo que hizo fue iniciarme en unas visualizaciones y un entrenamiento muy profundo para despertar o motivar a la glándula pineal. Entonces, generalmente lo que yo llevaba a cabo eran sesiones, clases de 1 hora o 2 horas, unas 2 o 3 veces a la semana, en donde a través de visualizaciones, sobre todo un entrenamiento intuitivo para aprender a sentir la energía a través del cuerpo, se pudiera ir abriendo esta intuición. Entonces, para hacerlo un poco más didáctico, digamos que, por ejemplo, si hacemos un ejercicio donde nos frotamos las manos y luego las vamos abriendo poquito a poco, eh, vamos sintiendo calorcito, hormigueo, y vamos alejando, separando nuestras manos unas de otras, pues vamos a ir sintiendo hasta dónde este calorcito o estas hormiguitas van, o en su caso expandiéndose, o hasta dónde soy capaz de sentir esta energía que es el calor, o de dejarla de sentir. Entonces es como voy, por ejemplo, tomando una distancia y midiendo dónde está mi campo energético. Con el entrenamiento, pues se llega a grandes distancias, ¿no? De, por ejemplo, una distancia entre un cuarto u otro, etcétera. Y bueno, ya con mucha práctica, pues es como podemos decir que comenzamos a ver, a tener una visión desarrollada. Ahora, el tema de ver no es como todo mundo nos imaginamos cuando nos cuentan que vamos a comenzar a ver cosas. Puede ser que desarrollemos, sí, al sentir el campo, eh, alguna visualización a través de imágenes. Hay personas que escuchan, hay personas que también vienen a la cabeza y a la boca frases, o hay personas que desarrollan escritura, por ejemplo, y todo esto es pues un desarrollo sensorial, digamos, un poquito más avanzado de lo que en el diario utilizamos. Algunas personas desarrollan más unos sentidos que otras. En mi caso, en aquel entonces yo comencé a desarrollar mucho el sentido del tacto y me fui muchísimo ya a través de estos entrenamientos al campo energético
de las personas y comencé a escanear el campo energético, y a través de estos escaneos con mis manos es que yo puedo entrar al registro akáshico. Y el registro akáshico pues es a partir de sentir este campo, en mí vienen las imágenes y de lo que esa persona está transmitiendo sobre la pregunta o el tema que le interesa, porque tampoco es que puedes andar por ahí merodeando por todos los registros akáshicos, ¿no? Uno quisiera andar por toda la historia y aprender muchísimo, pero solamente se abren momentos en el tiempo que nos llevan precisamente al punto exacto de lo que la persona quiere saber. Por eso es importante que la persona que nos va a consultar traiga un tema, porque merodear por ahí como tipo turista, pues no nos arroja gran cosa, o a veces lo que vemos no le gusta a la persona. Y a todos nos gustaría que nos dijeran que fuimos Cleopatra o Napoleón, pero pues eso no nos va a arrojar ninguna información útil para nuestra vida. Realmente la consulta de registros akáshicos la fuimos llevando a cabo. Nos dimos cuenta que decirle a las personas lo que se ve o se percibe de sus vidas anteriores, pues no es útil si no tiene un propósito. Y generalmente el propósito cuando alguien viene a consulta, pues es sanar algún tema de su vida presente, y entonces de la visión y la percepción que se tiene de su campo, se le hacen preguntas para ver el día de hoy en su vida presente, en qué le resuena esta información o qué situación personal está viviendo hoy día que se parece a esto que vimos en alguna de sus vidas. Entonces, esto es generalmente como se lleva a cabo y lo que pasó conmigo. Esta llave egipcia que tienen a la derecha es el Ankh, que es la llave del tiempo, que bueno, cuando a mí me iniciaron en una meditación profunda, pues justamente fue la llave o el símbolo que mi inconsciente trajo presente para mí, y es mi símbolo, ¿no? Si yo tuviera que tener una herramienta y estando dentro del campo cuántico sintiera que necesitara pues algún tipo de ayuda, tengo este símbolo, este arquetipo pues conmigo integrado en mi alma, en mi inconsciente. Bien, les puse al lado izquierdo esta imagen del monje que va en una librería. Cuando entré la primera vez a los registros akáshicos fue muy parecido a lo que vi. Unas librerías enormes de cielo a tierra con libros exactamente como los ven aquí, alineados, y eran para mí con letras doradas y con los lomos y las encuadernaciones de color rojo. Y inclusive por ahí más adelante en otra visualización con mi tutor me llegó una especie de libreta, un libro en blanco y una pluma muy importante, que después cuando le describí a mi tutor que había visto, pues me dijo que tenía yo permiso como para inscribir nombres en ese libro de la vida. Más adelante, la ilustración de abajo donde está Scarlett Johansson en esta película muy padre, que ella llevó a cabo, están estas líneas o cuerdas
que tienen información y ella elige una que es exactamente del campo de comunicación a donde ella se quiere, por decirlo así, enchufar en esta película de Lucy. Y más o menos a mí me pareció y sentí algo muy parecido en algún momento de una iniciación de un cambio de grado y de un cumpleaños en donde nos ponían a hacer algunas meditaciones importantes y antes de recibir los grados. Y lo que yo vi fue más o menos lo mismo, pero en espirales, como si espirales arriba de mi coronilla estuvieran actualizándome a esa nueva información o la bienvenida a esa pues nuevo canal de energía en el que estaba yo por entrar y por recibir. Y entonces, pues fue un momento muy, muy importante para mí, darme cuenta que la energía pues era espiral, cómo baja a nosotros la actualización de información, que nuestros campos están conectados, todo. Bueno, es como lo más parecido y por eso les compartí esta ilustración. Si pueden, pues vean esa película, habla mucho del campo. Y más o menos esta ha sido mi experiencia. Les comentaba la vez anterior cómo es que habíamos visto la vida anterior de alguna chica que se suicidaba tirándose al agua y se ahogaba. Y pues le preguntamos en esta vida qué pasaba y justamente así se sentía, ¿no? Tenía ganas de suicidarse porque la persona con la que se había ido a vivir sin permiso de sus papás y dejando su casa, pues no había salido bien la experiencia. Y ella, pues ahora, hoy día, no sabía cómo y regresar le iba a costar pues tal vez un fuerte regaño o un disgusto y pues la chica no encontraba la salida, ¿no? Se encontraba atorada. Entonces, estas son las resonancias que hay que encontrar para poder dar a la persona en una terapia a encontrar la solución en su vida presente. Y esta sería pues la utilidad de una consulta de este tipo, chicos. Ahora, pues no sé ustedes cómo están, si tienen alguna pregunta. A ver, una primera pregunta que yo te tendría es referente a ¿por qué hablas de la glándula pineal? René Descartes hablaba de que esta glándula sirve para básicamente dos cosas, que ahí se originan los pensamientos, pero también decía que esa es la residencia del alma. ¿Tú qué enfoque le darías a la glándula pineal y por qué es a través de ella cómo se puede acceder a los registros akáshicos? Bueno, pues voy a compartir con ustedes mi pantalla para continuar. Bueno, a dejar de compartir. Listo, chicos. Pues bueno, mi experiencia personal te la voy a comentar. Cuando yo hacía estas meditaciones y tomaba estas clases, al principio yo no veía nada de nada. Lo único que sí te puedo decir es que yo de alguna manera durante mi vida sí sabía o percibía con mis manos la energía y sabía que tenía que hacer algo con las manos, pero no sabía. Cuando me empiezan a dar este entrenamiento a través de estas meditaciones y de estas visualizaciones y focalizaciones, empecé a ver colores, sobre todo veía yo mucho color morado y de verdad era así como, pues fue una
tutoría pura, así lo digo yo, ¿no? De verdad fue de no ver nada, no percibir nada a lo que he llegado hoy, ¿no? Pero al principio yo solo veía colores, destellos, y dentro de esa, pues, obscuridad percibía a veces luces, a veces sombras, y ahí empieza uno a activar toda la parte sensorial. Entonces, creo que además de todo lo que tú aportas de la glándula pineal, tiene que ver, o le decimos en las terapias holísticas, el tercer ojo, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que el tercer ojo que se encuentra aquí en esta parte de nuestra frente, por decirlo así, aunque la glándula pineal en realidad está internamente más o menos a esta altura, es interna, tiene que ver con la percepción de la luz, con nuestro horario de día, de noche, nuestro control fisiológico de las funciones, es la que nos dice cuándo ya te debes de despertar, cuándo te debes de ir a dormir. Percibe la luz, pero es justo a través de que percibe, o sea, es literal el tercer ojo, ¿no? El que aunque tú estás dormido, percibe que ya hay luz. Y aunque tú estés despierto, te dice, oye, ya vete a descansar. O sea, está atento de los cambios que hay afuera para que nuestro cuerpo pueda cumplir sus funciones a la cabalidad, y tiene el reloj del metabolismo. Entonces, pues sí, es una fuente de comunicación de nosotros, literal, nuestro cuerpo, nuestras percepciones con muy importante. No sé si queda claro o... Sí, pues hace el medio de acceso, ¿no? El canal a través del cual, y entonces ahora la pregunta es, cualquier persona puede desarrollar el sentido de comunicación a través de la glándula pineal o tercer ojo, como se le llame, Claro, sí, todos tenemos una glándula pineal, todos podemos tener acceso. Obviamente depende pues de que tengamos la paciencia y la disciplina de estarnos entrenando, ¿no? Porque además es una facilidad fisiológica, ¿no? Para todos, y cualquiera puede acceder a este tipo de información y a su propia intuición. De hecho, sería muy deseable, ¿no? Porque a través de estas experiencias sensoriales, intuitivas, que se van despertando, es que con un conocimiento físico, matemático tan elevado como hoy es la física cuántica, pero yo puedo entender lo que me dicen en conceptos sencillos de la física cuántica porque yo estoy en el campo, me meto a ese campo de información, lo vivo, lo palpo. Sin embargo, no estudié física cuántica, pero sí sé que cuando alguien me dice lo que pasa en el campo de información, lo puedo comprender porque estoy ahí, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A una mejor comprensión de cómo nosotros como seres humanos funcionamos energéticamente, a que todo el tiempo estamos conectados con el medio ambiente, con las demás personas, a que nuestro cuerpo es una antena que capta cualquier tipo de señales y que nos hace conscientes de qué tipo de pensamientos y acciones debemos de tener, porque entonces podemos comprender que tiene una repercusión
repercusión afuera a todo lo que hacemos y una consecuencia. Pero Vicky, digamos, cuando tú perdón. vas a entrar a una lectura, ¿tienes un estado de conciencia normal, un estado alterado? ¿Estás como en una especie de trance, en una meditación profunda? ¿Cuál es la sensación o cuál es el estado en el que te encuentras para acceder a los registros de manera adecuada? Bueno, en un principio era a través de una concentración muy profunda y del permiso, el acceso que el consultante me da. Que también me fui entrenando en esto. Perdón, Tuve Vicky, un Vicky, ¿podrías repetir? Es que se te oye entrecortado y toda esta parte ahorita no se escuchó. Toda la respuesta Ok. otra vez. Gracias. Sí, esto lo hacía yo a través de una concentración muy fuerte con la persona frente a mi, cambio de información muy cerca de su campo y el mío, y me concentraba en esta información y a través de eso venían las imágenes. Eso era en un principio. Inclusive yo hacía un movimiento como de muy cerca de la persona para yo sentir en qué momento podía tocar su campo, su información. Ahí me dejaba, ¿no? Como si estuviera yo en una antena y a través de concentración venían las imágenes, es decir, en aquellos entonces yo empezaba a poder contactar el campo de las otras personas. Ahora ya lo hago a distancia y no importa qué tan lejos esté la persona, siempre podemos tener acceso. Pero bueno, esos fueron mis principios, ¿no? Y por eso es que siento que también este tema de la sanación con las manos se desarrolló a la par, intuitivamente, porque fue como el primer instrumento con el que yo podía escanear a la persona y leer su campo en hueco o la información de lo que ella necesitaba o el hueco donde necesitaba su cuerpo también ser sanado, porque indica, se sienten como hoyos, se sienten como si se fuera la mano ahí, ¿no? Cuando una persona o un órgano ya está dañado o trae alguna información muy densa, se siente, ¿no? Entonces fue algo que se desarrolló a la par y empecé a comprender que los registros akáshicos pues eran solo o son parte de la información que tiene el campo cuántico y que todos podemos acceder. Justo, precisamente ahí te iba yo a hacer una pregunta, Vicky, si me permites. Me queda más claro que semánticamente, si es un registro, es algo que ya pasó, no es una adivinanza, es algo que quedó apuntado en algún lugar. Cuando abres los registros akáshicos, no es porque me vayas a leer el futuro, es porque me vas a describir o me vas a ayudar a entender los dones que tengo, las capacidades que tengo, algunos quiebres que tengo por ahí en la vida. Un consultante no debería desperdiciar una pregunta en que fuera binaria con un sí o un no, porque entonces pierde esencia tu trabajo de consulta. Las preguntas que te tiene que hacer un consultante tienen que ir más o menos en qué tono, en qué teoría o en qué modo de pregunta es como se hace eficiente el trabajo de una lectura de registros akáshicos. Ok, bueno, aquí lo que tenemos que decir como base es que el campo cuántico está, lo que se impregna en el campo de información son pensamientos y emociones
es decir, lo que podemos traducir a energía, y eso es lo que se queda plasmado en el campo, en el Akash. Por eso es que se dice tener mucho cuidado, porque lo que cuenta en el campo de memoria es la intención. Entonces, cuando ya tenemos una intención y enviamos un pensamiento, es como la palabra, ¿no? Ya la dijimos y ya no se puede regresar, ¿no? Entonces, el pensamiento y las emociones es lo que encuentras en el campo. Entonces, una consulta o la pregunta cómo debería de ser, pues no es un sí o un no, sino es un tema de percepción de cómo voy a captar yo que quedó grabada esa información en una imagen, en una emoción, en un sentimiento, es lo que yo voy a captar. Y entonces sería, por ejemplo, si volvemos al tema de esta chica, ella, o quiero que me digan, ¿no? Y me lean y a ver qué encuentran. Y eso fue lo que encontramos. Y entonces lo fue encontrar emociones plasmadas en el campo y a través de una imagen, que eso sí ya es de cada terapeuta, ya después en otra revisión entraremos a ese tema, pero captas la emoción, viene la imagen y entonces se contesta la pregunta. Pero aquí tiene que haber una sincronicidad o un chequeo de que lo que yo le diga a esa persona le vibre a su vez, ¿no? Le decimos resonancia, ¿no? ¿Te resuena esto que yo encontré con tu vida actual? Por eso es que le rebota la pregunta, ¿no? Exacto. Hoy en día... Eso es lo que tú ves, pero el hoy en día, consultante en ese exacto, tono tiene que irte diciendo, ¿por qué se repite esto? ¿Por qué tengo estas creencias? ¿Por qué tengo esta frecuencia de algo? Y es lo que me vas a decir en este momento, supongo. claro, porque sería decirle en este momento, esto que yo estoy mirando, ¿no? Que te raptan, que te suben a una barca, que te amarran las manos, los pies, que estás muy triste porque no vas a volver a ver a tu familia porque te llevan lejos. Y además a sabiendas de que estás amarrada y toda esta tristeza te lleva a que te tires de la barca y sabes que vas a morir y te ahogas. Hoy, ¿cómo en tu vida actual esto cómo te resuena? ¿No? Y entonces ya viene la información del otro lado porque resuena y sí, pues me siento ahogada, me siento triste, no hallo la salida, tengo este problema familiar, no sé qué hacer, etcétera, ¿no? Y entonces ahí ya a través de esa imagen, ya de esas emociones que el consultante abre, pues ahí sí ya puedes tener la pauta para una terapia más amplia, ¿no? Si el consultante quiere, pues ya a través de otros instrumentos, ¿no? De constelaciones, de descodificación, de psicología o de lo que al cliente le resuene, ¿no? La intención de preguntarte esto es porque la gente que nos ve en el programa, evidentemente surge la curiosidad de consultar algo sobre los registros akáshicos y debe tener una especie de preparación para ir a su cita. No puede llegar y cotillar con el tema y desperdiciar en un sí o un no, etcétera. Me imagino que tiene que ser con algo que no estoy viendo, qué tengo que aprender, qué mensaje me está intentando dar tal imagen o tal registro. Él te tiene que proveer de información para que tú, bueno, la interpretes, la leas, no sé cómo debe decirse, pero sí el consultante lleva una responsabilidad conjunta de dar información clara para que tenga una interpretación clara, evidentemente. Y esa es la idea de estas preguntas, que los consultantes que nos ven, pues
tengan esa preparación para llegar a sus citas, pues. Sí, porque además en el mundo del inconsciente y en el mundo de la energía, generalmente no, no tenemos respuestas, las respuestas que imaginábamos o que queríamos, ¿no? En el inconsciente se vive de otra manera, en el alma se vive de otra manera. Y entonces, pues tenemos que venir abiertos justamente a recibir esa información y con seriedad y con respeto, porque pues puede resultar cualquier cosa, ¿no? En esta experiencia que yo te comento fue muy al principio y fue de las experiencias que tuvimos que nos orillaron a entender que esto debía de ser una terapia mucho más seria, porque no tenía caso que la gente no nos decía nada, ¿no? Simplemente y leíamos, ¿no? Percibíamos, pero no pasaba nada, no iba más allá. Pero no todas son gratas, ni todas son bonitas. ¿Y qué haces cuando algo no está padre, no? ¿Cómo le vas a ayudar a la persona? Y entonces de este tipo de lecturas surgió que hiciéramos algo más. Entonces, sí, también les gustó la respuesta, ¿no? Que a lo mejor venían por alguna otra cosa y no resonaron o no resonó la información, o quienes siempre van a decir que no. En ese caso, yo lo que les recomiendo, porque todo es respetable, pues es que no desperdicien su dinero. Si van a venir a una Correcto. consulta, aprovechenla lo más que se pueda, y además es una, pero hoy día hay otras herramientas, otros instrumentos para entrar al campo cuántico, diría yo, sin quemarme tanto el chocho, yo así le digo, ¿no? Porque pues al final de cuentas a mí me tocó casi calentarme la glándula pineal, ¿no? Pero hoy día hay cosas más amables, ¿no? Puedes venir a una constelación y va a salir exactamente la misma información, o a una lectura de cartas de tarot, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a ver en la siguiente revisión, pero hay muchas herramientas para entrar al campo. Ok. Gracias, Pues, Vicky. no sé si hay algún otro comentario, si no, ya Sí, estamos llegando al sí, final de sí, esta sí. cápsula. Adelante, compadre. Yo creo que hay una analogía con la vida normal, pues, que todos tenemos, ¿no? Sin irnos a vidas anteriores, mucho menos. Todas aquellas experiencias que son muy, muy ligadas a una emoción son las que mejor recordamos. Y por supuesto que me queda claro lo que acabas de explicar. Sí. Bueno, son las que se quedan grabadas también en los registros, ¿no? Sí, Claro. yo le digo, el pegol del alma siempre es Claro, una una emoción, no emoción, es el resistol. por Si supuesto. no hay emoción, no hay memoria. De acuerdo, de acuerdo. Y también creo, independientemente de creer o no que puedan haber estos registros y que se pueda acceder a ellos, yo creo que la memoria genética de todos nosotros están N generaciones también, ¿sí? Como se ven las constelaciones, ¿no? Ujú. Sí, claro. Y esos eventos tremendamente emocionales que sufrió el bisabuelo o el tatarabuelo, ¿no? O la tatarabuela, yo los tengo grabados, o sea, ese horror a las arañas o el temor a las alturas no viene gratis, ¿no? ¿Por qué lo tenemos unos y otros no? Pues porque ahí viene la memoria genética, ¿no? Entonces, yo creo que hace mucho sentido todo esto que platicas y poderlo escarbar más allá de la conciencia que pueda tener una persona, pues, de sus experiencias y de cómo se manifiestan, rascar un poquito los orígenes, ¿no? Y eso se me hace muy, muy interesante.
¿Mm? Sí, de hecho, pues hoy casi ninguna terapia puede avanzar si no le echas una miradita a tu árbol genealógico, ¿no? Es muy útil. Tenemos esta memoria que vamos a revisar en nuestro inconsciente personal, nuestro inconsciente familiar, el social y pues el que tenemos como raza humana, ¿no? Entonces, ninguna memoria queda fuera del campo. Y esto es una belleza, ¿no? Y porque de verdad que cualquiera con ganas de salir adelante, lo único que tiene que hacer es meter el campo y extraer la información. Claro que hay que entrenarse, pero lo más maravilloso de esto, como hablábamos hace rato con Alejandro, es que cualquiera puede hacerlo. Todos tenemos esa capacidad, todos emitimos energía, todos participamos de emociones, todos diario hacemos intercambio. Y entonces yo creo que lo que ojalá sea la bendición de esta nueva era, ¿no? De acuerdo. Gracias. Ya, compadrito. Ya. No, muy bien, gracias. Y pues nos quedaría todavía material para un tercer capítulo, ¿verdad? Bueno. Vamos, sí, todavía hay como 2, 3 capítulos por ahí, si nos permiten todo esto. De acuerdo. Muy bien, Vicky, perdón. Gracias, compañeros. Estamos al pendiente. Nuevamente, te agradecemos que compartas el conocimiento y tu experiencia. Gracias. ¿Cuál sería, digamos, la temática fundamental para el siguiente episodio? Vicky. Pues yo creo que ya tocó Gerardo las fronteras del próximo episodio, que es consciente de nuestros inconscientes personales, de esto que yo les comentaba, cómo va de lo que se percibe a la mente y cómo se convierte en imagen, cómo es que nuestro cerebro está constituido de una manera fisiológica desde el tiempo, estos temas. Y pues tal vez tocar algunas otras terapias que también hacen uso de este campo. Y bueno, ya ahí ya vamos redondeando a ver cómo vamos para lo que sigue, pero se va a poner muy bueno, porque bueno, ahora sí ya vamos a entrar las tuercas, ¿no? Ya es de acá adentro, ¿qué pasa, no? Con todo el engranaje, ¿cómo sucede aquí adentro todo eso? Muy bien. Muy bien, pues gracias y los esperamos en la siguiente cápsula o capítulo de Registros Akáshicos. Síganos en nuestro canal de YouTube. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Vicky. Saludos. Bye bye. Hasta luego. Bye.